un procedimiento denominado método de los planos cortantes. Ese es un plano cortante. Pero a lo que yo me estoy refiriendo cuando lo nombro en plural no es a ese. Es que nosotros vamos a tratar esa situación que está ahí mediante una serie de planos cortantes paralelos que en este ejercicio van a ser horizontales. En otro ejercicio podrán tener otra posición. Muy parecido a lo que hacen cuando le hacen un electroencefalograma a uno. Como si le cortaran el cerebro en ruedita en una máquina del jamón del supermercado. Le dan mucha fotografía, pero gracias a Dios no le cortan el cerebro. Nada más es una cámara. Bueno, sí. Entonces también los slides, las lonjas de jamón y queso son un ejemplo de lo que son planos cortantes paralelos. Esa sierrita pasa muchas veces, una paralela a la otra. Entonces a mí me interesa explorar, investigar la altura del cono que existe entre ese punto y ese otro. Porque lo que yo voy a trabajar aquí es de ahí para abajo y de ahí para arriba. No me interesa ni la zona superior ni la zona inferior a donde no pasa nada. Me interesa saber qué ocurre a donde el plano cortante pasa. Así que vamos a empezar por recordar, yo supongo que todo el mundo sabe esto, que una elipse tiene dos ejes. Un eje mayor y un eje menor, que es simétrica en los dos sentidos. Si en el eje mayor yo nombrara sus extremos como X y Y, yo podría nombrar este punto como Y y este punto como X. Y yo espero que todos ya hayan comprendido que X y Y es el eje en esta musaraña representado por el lápiz de una elipse, que aquí la estamos viendo de filo. Es una elipse. Entonces, porque está inclinada. Yo necesito dividir esa altura en varios planos cortantes. Vamos allá. Si yo trazara un plano cortante por ahí, todo plano cortante horizontal produce en un cono una sección circular. La base es un ejemplo. Si pensamos que la mesa es un plano cortante, mire, ese plano cortó el cono y produjo un círculo. Sí. Si yo lo corto un poquito más para arriba, un círculo más pequeño, pero siempre círculo. Siempre sí. Tendrá que inclinarse el plano cortante para que produzca una elipse. Si es horizontal es círculo. Entonces yo voy a cortar con plano cortante horizontales. Si yo pusiera un plano cortante, si yo cortara esto por el punto X, solo X pertenece a la línea de intersección. Ya sabemos lo que es línea de intersección. El lugar común entre el plano cortante y el solo X. Y si yo cortara por Y, no, si yo cortara por Y, solo Y. Si yo cortara por X, solo X. Pero si yo cortara por una altura intermedia entre X y Y, habría dos puntos de la línea de intersección que pertenecen al plano cortante. Uno de este lado y uno del otro lado. Porque ya dijimos que la elipse es simétrica. ¿Se entiende eso? Sí. Si ahí hubiera una elipse y yo la corto a una altura intermedia entre la más alta y la más bajita, va a haber dos puntos de la elipse que pertenecen a ese plano cortante. Entonces, para cada plano cortante que yo dibuje aquí, más bajito que Y y más alto que X, yo voy a poder determinar dos puntos de esa elipse. Y así, haciendo varios planos cortantes, lograré determinar parejas de puntos que me permitirán trazar aproximadamente a pulso, después que tenga todos esos puntos, como los puntos del 1 al 20 para que aparezca el oso yogi. Ajá. Entonces uniremos esos puntos para poder trazar la elipse en la cartulina y meterle cuchillo. Y haremos dos trabajos. Recortar la cartulina, lo primero, y luego obtener la verdadera magnitud de la elipse, abatiéndola, para poder recortar el cartón que pusimos para tapar ese hoyo. Aquí hay un cartón de ese mismo tipo y luego un pedacito de cartulina para tapar el feo. Racista, el prieto es feo, el marrón es feo y el blanco no. Para que se viera completamente blanca. Yo no soy feo. Sí, mucho café y poca leche. Entonces,
Tigre bajo picante. Y entonces le echan azúcar crema. Le echan azúcar crema Con para que azúcar matice, crema. para que matice, porque no. De la que se queda en el fondo y luego ahí. Ah, Señores, si usted me va a invitar a su casa a tomar café y no me va a dejar meterle el dedo para limpiar la azúcar, mejor no me deje. Oye, hágalo. No me Pero deje. su dedo es suyo. Porque le echa la crema, yo sé que la crema siempre le queda un filito No, yo no tomo café con crema. No. Bien. Entonces, vamos por ahí. Eso es lo que yo le llamo maña. Oh, profesor. ¿Dónde usted cree, atención Pizarra, dónde usted cree que esté el punto Y en H? Bueno, en H, eso es una silueta. Usted sabe que las siluetas son irreales. Si yo le tomo una foto a usted, esa línea de silueta que vamos a ver en la foto, cuando yo la vaya a buscar en su cabeza, no existe. Ese fue el límite de la imagen vista desde aquí. Ajá. Pero si me cambio de la línea de silueta va a ser otra. Va a ser como la diferente. línea de horizonte, que usted va allá y no está ahí. La silueta es el límite de la imagen, pero esa línea no existe en la realidad. Entonces, esto que está aquí es la silueta de este objeto. Siempre me pregunto esa Vista vaina, de aquí. diablo. Siempre. Pero ahí no hay dos líneas que digan, mira, esa línea es esa línea es esa. No, es el límite de lo visible. El otro lado es escondido. Entonces, la zona visible es el semicírculo anterior. O sea que la línea de silueta está ahí. Yo la voy a dibujar como una línea de lápiz, pero son dos líneas. Una que sube y otra que baja. Da la ilusión como que las dos agujas del reloj estén a las 6 en punto y parece una sola aguja. Pero son dos. Entonces yo voy a dibujar esa línea. Aquí está. Y X pertenece a la línea de silueta. Y y X también. O sea que deben estar. Que están entregados a la maldad. Y ahí. Deslizo, patino. Aquí en este país patinar es que uno está loco. Uno no está patinando. Ahí están X y. Ya yo tengo los dos extremos del eje mayor de la elipse. ¿Y dónde está el eje menor? En el punto medio entre X y Y, porque lo estoy viendo en la elipse. Ese eje, por ser eje de simetría, es equidistante de Y y de X. Así que yo nada más tengo que medir. Cada vez que yo busco algo, es ahí que está. El asistente. El asistente ladrón. El asistente asiste. El asistente ladrón. ¿Y el sugerente? También, pero ya yo Hace la dejé, sugerencia. ya yo dejé ese trabajo, yo dejé ese Hace la trabajo ya. sugerencia. Yo hacía malas sugerencias. 7.8, 3.6. No, 3.9. 3.9, mitad, verifico, Sí, creo en ti. 3.9. parecida a Dios. Ah, espérate. Tengo un bigote en la lengua y no lo puedo escupir porque se ve feo. Me lo quiero tragar, pero no se despega de la lengua. Él está ahí jodiendo. Agáchese ahí. Ay, mi madre. O bigote blanco. ¿Qué fue? Él esperaba un bigote negro y lo decepcioné. Un bigote blanco. Mira, se fue. Entonces, o sea, está en una camiseta ahora. Maestro. Maestro. Está bien, olvídese. Que me quito todos los bigotes para que no se arranque. No, yo ¿Ah? no estoy hablando nada de eso. ¿Verdad, profesor? ¿Cómo usted se vería sin barba y bigote? Yo nunca No lo he estoy estado sin mandando a bigote. quitársela. Sin barba así, pero yo nunca he estado sin bigote. Ah, bueno, yo no te estoy Yo mandando no voy a a decir que quitársela. son lo mismo porque ellos van creciendo, ¿verdad? Pero yo nunca he estado afeitado. No son lo mismo. No, no son lo mismo. ¿Y usted tiene foto Foto. de usted sin barba? Usted sabe que los niños pobres no tienen fotos. Oh, Jehová. Los niños ricos tienen fotos de todos los cumpleaños. Por eso yo nunca he visto una Pero mi primer cumpleaños me lo celebró mi esposa, ya casados. Por eso nunca he visto una mía. Cuando yo le conté que a mí nunca me habían celebrado un cumpleaños, se quedó callada. Y en el próximo cumpleaños, vejiga, bizcocho, Ay, qué linda. lágrimas. Todos los cumpleaños en mi casa Pero eran suya, cuarto. la suya. Tenga, cómprese algo. Me ¿Lágrima agrada. suya o Al de principio ella? 20 pesos, después 50, después 100, ¿verdad? Así. Pero a dos varones y una hembra. A la hembra le celebraban cumpleaños y a los varones le daban cuarto. Y la hembra peleaba. Pero te porque ella estamos no daba celebrando el cuarto, pero ella cumpleaños, decía- ¿no? Le hacían una cantidad de Está mal. regalos que era más que el dinero que pero ella no daba Exacto. cuarto. Es que los cuartos es una cosa grande, Entonces, profesor. ahora tenemos que
concentrarnos en lo siguiente. El eje del cono. Eje del cono. Centro Del de la elipse. centro de la elipse. Son dos líneas cercanas en el dibujo que no deben confundirse. El eje del cono y el centro de El la eje del elipse. cono es simétrico, corresponde al centro. El centro de la circunferencia. Pero el centro de la elipse es el punto medio entre X y Y. Entre X y Y. Está ahí. Y no coincide con el eje del cono. No, Pero- no, no, no. Mire la diferencia entre uno y otro. Sí. Hay que aclararlo, porque ahorita digo, mida a partir del centro de la elipse y ella en su casa mide a partir del eje del cono. Del eje de cono. El eje de cono parte desde el radio de El eje del cono existía antes de nosotros empezar a trabajar con eso. Ok. Lo que ha aparecido como parte de la última explicación es el centro de la De la elipse. elipse. Bien. Entonces yo necesito Entre X y Y. planos cortantes horizontales. Por debajo de Y y por encima de X. Pero uno de ellos debe pasar por el centro de la elipse. Porque a él corresponde el eje menor. Ujú. Aquí hay un eje mayor en longitud verdadera. Ustedes sabían eso sin yo decirlo, ¿verdad que sí? Ah, más o menos. Esa es la verdadera longitud de X y Y. ¿Por qué? Usted lo dijo ahorita. Porque X y está paralelo a la línea de giro. Línea de giro que no he dibujado, pero si lo hubiera dibujado estuviera por ahí. O sea, ese paralelismo nos dice que esa es la verdadera longitud de X y. Pero cuando yo dibuje aquí el eje menor, ese, estará ahí en longitud verdadera. ¿Por qué? Porque está como punto allá arriba. Y esos son los dos indicadores de verdadera longitud. Si yo llamara Ajá. a ese eje menor MN, El centro de la elipse. ahí están MN. Eso es una imagen como punto de una línea que estará en verdadera longitud aquí abajo y que es el eje menor. Pero ¿cuánto miden? Ese es ese es el lío. ¿A qué distancia de ese punto está M? Porque yo digo M para arriba y no para abajo. Porque la escribí primero. Ya mirando desde aquí yo debo encontrar a M y después a N. ¿A qué distancia está M y a qué distancia está N? Va a ser fácil de determinar. Con esta explicación de cómo se ubican M y N, queda claro cómo vamos a hacer todo lo demás. Lo que yo voy a hacer ahora es un procedimiento que luego repetiré varias veces, pero lo voy a explicar una sola vez, luego lo hago callado, entonces atención. ¿A dónde están M y N? Que ya sé que están sobre esa línea de referencia. Trazo un plano cortante a esa altura, tú eres mejor, más largo. Trazo un plano cortante a esa altura y mido su radio. ¿Cuánto mide su radio? Su radio es la distancia desde el eje del cono, para eso es la distinción, para que ahora no nos equivoquemos. Desde el eje del cono hasta la línea de silueta. Ese es el radio. ¿Cuánto mide ese radio? Ni sé, ni me interesa. Porque yo lo voy a medir ahí con el compás, no con las reglas. Y lo voy a usar para trazar aquí abajo. No quiero un número que la gente anda por WhatsApp diciendo, el primero es 3.2, el otro es, porque eso depende de la precisión de cada alumno en su dibujo. Todo depende del Entonces, compás. ese es el radio. Vamos a llamar a ese plano cortante R, a ese radio R. Luego le pondremos un subíndice. Yo no se lo pongo ahora R1, R2, porque va a quedar intermedio. Cuando yo haga algunos más para arriba, por ejemplo R1 y R2, él va a ser R3. Entonces, esperemos que aparezcan los otros para ponerle a él apellido. Por ahora es R. Y con ese R, Ay, ay, ay. Jesús. A ver, ¿por cuánto ve el video? Bueno, tiene que hacer una hora. Pongan la recarga, Luis, para que sube el video. hay un video de la pandemia, como el que yo mandé la otra vez, que se puede subir. Hay
Usted dijo que si no se termina iba a subir un Pero usted video. lo tiene ese video, profe, maestro. Yo tengo los Profesor, videos de todos los ejemplos. profesor, Ah, pero envíelo. la pata del... No, porque lo que le gusta es que cojamos lucha. Puede ser sí. Pero si me acostumbro a enviar los videos, la gente no viene. Yo le voy a decir ningún- porque ya me lo hicieron. Exacto. Cuando volvimos al aula, el primer semestre presencial, yo subía todos los videos, el curso estaba vacío. Porque estaban los videos. No, pero usted lo ve aquí. Profe, la Usted lo ve pata de- aquí, esa mandamos pata los no está videos, Estamos precisa. ready. Engañar no se acaba. Alguna gente que ha dado clase conmigo hace mucho tiempo vuelve a dar otra materia y me dice, profe, pero usted ha cambiado mucho. Le digo, no, ustedes me han cambiado. Profundo. Yo no dije malo, Ustedes me han cambiado. distinto. Distinto. Ya pensé que usted es malo, maestro. Mire, estoy midiendo donde no es. Yo le iba a decir eso. Fue sin querer, pero qué bueno. No lo Qué bueno grabó. que pasó para que no le pase a usted en su casa. La cámara no lo grabó, gracias. Del eje a la silueta. Ese es eje. En la práctica vas a cuando se comete algún error, lo borro. Quiere decir que cuando yo trace aquí Ah, un círculo de radio eje, a donde ese círculo corta la línea de referencia de M y N, ahí están M y N. Oh, eso. está interesante. Entonces aquí está N Y arriba y M. aquí está N. Ah, profe, pero ya yo puedo trazar la elipse por ahí. Claro, hasta yo puedo trazar la elipse, pero será más preciso si tenemos unos puntos intermedios. Entonces ahí está la elipse, tentativamente. ¿Por qué se ve casi redonda? Oh, porque esto apenas son 30 grados. Si esto fuera más inclinado, la elipse se viera más corta todavía. Mientras mayor sea la inclinación, menor va a ser Todo el eje desde, menor. desde la proyección. Es como ver esto así, o así, 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 así. Mientras mayor sea el ángulo, más estrechito Más lo estrecho. vamos a ver. Para 30 grados se ve casi redondo. Pero si uno mide, todavía no es redondo. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué? Vamos a medirlo. ¿Cuánto mide aquí de M a N? No, no me interesa así. Después cogen ese número en la grabación como si fuera un dato. Esta precisión está como muy deliciosa. Mire, ese es el largo que tiene ahí MN. ¿Eso también da la longitud? Sí. ¿A dónde voy? Está bien. ¿Cuántos planos cortantes adicionales voy a hacer? Esta quiquillosa va a ser 18. Usted, 18 planos más. Él va a hacer 4. Usted va a hacer 1. Está quiquilloso. Pero ¿por qué a mí? El vago. Tú vas a hacer uno. Vamos a ver. Termina rápido. Si hace Yo uno. creo, no, pero tiene que hacer 1 de cada lado. 2. Dos. Mire, Está bien. yo voy a hacer 2 planos cortantes por encima de ese y otros 2 por debajo. Al final voy a tener 4 y el que ya hice son 5. O sea, voy a tener 2 parejas de puntos por ahí, 2 por aquí y ya, con eso y mi mano yo confío en que va a quedar bien. Yo digo que con otro más se podría hacer. 2. Entonces, usted lo hace con 1. Que cuando le quede con una esquina yo le voy a decir, míralo ahí. Te lo dije. Te lo dije. Que ahí que el chichón duele cuando dicen te lo dije. Te lo digo. El problema es el siguiente. Eso es verdad. Si yo dividiera esto en 4 partes y esto Yo no he dicho nada. en tercios, Pero una agresividad, esta gente tan crítica. Tan como yo el otro. cuando hace yo como mire 2 esto semanas. desde arriba, atención pizarra, cuando yo mire esto desde Estaba muy arriba, aburrido hace 2 semanas. ¿Qué? mire lo que está pasando. La distancia entre esas 2 líneas de referencia es mayor, intermedia y menor. Pero